Dominicano. Hoy viernes 5 de abril del año 2002 le presentamos otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 45 varios sistemas de cable en el área metropolitana de Santo Domingo y también del área metropolitana de Santiago de los Caballeros. También a través de internet en HIZ730.com en tiempo real y desde luego a través de Radio HIZ Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada y que se transmite de lunes a viernes de 11 a 12 meridiano en vivo y se retransmite cada noche grabado de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Anita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pina. Buenos, Roger. Muy buenos días, Leopoldo, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ver cómo llevamos adelante el programa de hoy con nuestro invitado, el licenciado Manuel Núñez, que todavía no ha llegado. Espero que no tenga problemas de tránsito, porque hoy en la mañana notamos cierta dificultad para movernos en las calles de la ciudad, porque el señor presidente anda haciendo diligencia. Parece que cuando él se mueve, se cierran calles y todo eso. Yo creía que eso no se hacía. Bueno, esperamos que llegue el licenciado Manuel Núñez. Con él tenemos el tema del reto de Haití a los dominicanos y un análisis de responsabilidades. Una voz muy autorizada. Sobre todo, el licenciado Manuel Núñez es el autor del libro El ocaso de la Nación Dominicana. Esta es su segunda edición. Aquí está el diagnóstico de todo lo que es el proceso de extinción del Estado Dominicano. Podemos decir que el licenciado Manuel Núñez es el cronista de ese proceso en manos de los conspiradores externos y de los traidores internos, porque a los internos no se les puede llamar conspiradores, sino traidores, de acuerdo al léxico de Juan Pablo Duarte, los malos dominicanos. Tenemos que hacernos eco también hoy de la muerte del ingeniero José Joaquín Unguía Morel, por dos razones. El ingeniero José Joaquín Unguía Morel fue nuestro profesor en la universidad, pero además nos unía a él vínculos casi de familia. Su padre fue mi padrino y entre nuestras familias pues siempre hubo un trato casi de familia. Él fue también director del Instituto Primero Geográfico Cartográfico Militar, que luego pasó a ser el Instituto Cartográfico Universitario. Y durante toda su vida estuvo ligado a todo lo que significa la cartografía de la República Dominicana. Llegó a ostentar el rango de teniente coronel de la Marina cuando el instituto era militar. Le damos el pésame a su esposa Olga Cucurulo y a sus hijos. No hemos podido cumplir con él porque el mortuorio de él es hoy en la mañana y no nos daba tiempo para cumplir con el compromiso de estar en este programa. Ya iremos a saludar a la familia. Bien, ya una vez esa introducción ha sido llevada a cabo por usted, ahora vamos a pasar a los temas de nuestra agenda. La crisis del cercano oriente, arquitecto. Bueno, esto sí que está agrio. Fíjese, esto de ayer en la tarde parece como una cosa increíble. Israel no deja que Estados Unidos ni Unión Europea se reúnan con Arafat. Dueño del Medio Oriente. O sea que ellos están allí plantados como dueños, ¿no? Y señores, e incluso en rebeldía contra quienes lo patrocinaron para que fueran a crear el Estado de Israel. Es decir que no se entiende, ¿verdad?, cuál es el grado de independencia, se le puede llamar, autonomía. De autonomía. Que tiene Israel hasta de bravuconería hasta el punto de contraponerse aparentemente con los Estados Unidos. Pero lo que pasa es, como dijimos ayer, que el gobierno Bush, la administración Bush, tiene un juego hipócrita y peligroso con este asunto. Y para que esté más claro, oigan este titular, miren: Bush acusa a Arafat de ser responsable de la violencia. Es decir, él está parcializado, un solo bando, probablemente. En su crónica, él
prácticamente está hablando de que debe surgir un liderazgo que sea responsable, diciéndole que vete de ahí porque ya nosotros estamos pendientes de que surja otro. Dice aquí, el presidente estadounidense George Bush criticó duramente este jueves al presidente palestino Yasser Arafat, pareciendo ya vislumbrar su reemplazo, evocando la opción de una dirección palestina responsable. Dice, durante un discurso particularmente crítico respecto al presidente de la autoridad palestina, con quien nunca se entrevistó, y acuérdense que Cheney viajó y tampoco se entrevistó con él, ¿verdad? Este gobierno en su cúpula no se ha entrevistado con Yasser Arafat. Dice, Bush llegó no solo a acusarlo de ser el responsable del deterioro de la situación en Medio Oriente, sino de haber traicionado las esperanzas del pueblo al que debe dirigir. Ahora, dígame si eso no es una conspiración para destruir a Arafat. Claro. Pero ahí está un juego sumamente peligroso, les repetimos. Si los Estados Unidos, que ya se le ve la mano clara, ¿verdad?, detrás de la posición insolente de Ariel Sharon, el terrorista Ariel Sharon, frente a esta situación, sigue por ese camino, miren lo que va a venir. Ya comienza a producirse esta reacción. América Latina rechaza acción de Israel. Y dice aquí, la manifestación de Sao Paulo, que terminó con un manifestante atropellado por el vehículo de sonido, organizada por el Comité Brasileño de Solidaridad con el pueblo palestino, con apoyo de partidos de izquierda y sindicatos. Unas 40.000 familias palestinas viven en Brasil. Dice aquí que además hubieron otras manifestaciones en otras capitales de Sudamérica. Dice, en Lima, un centenar de palestinos residentes en Perú se manifestaron en forma pacífica ayer jueves ante la embajada palestina por los violentos ataques del ejército israelí. Bueno, dice, más de 1.000 brasileños se manifestaron ante el consulado de Estados Unidos en Sao Paulo, donde quemaron banderas de Israel y de Estados Unidos. Ustedes ven a dónde que va a parar la cosa. Es decir, después de estas manifestaciones ya desembosadas de la verdadera posición del gobierno de Estados Unidos, de estar auspiciando la remoción de Yasser Arafat por la fuerza, pues esas protestas contra Israel van a ir lógicamente a derivar en protesta contra los Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que es verdaderamente peligroso para los Estados Unidos? Crear un conflicto de naturaleza étnica entre los ciudadanos norteamericanos de origen árabe y muchos de ellos palestinos con los ciudadanos norteamericanos de origen israelita o de alguna manera extracción o ascendencia judía. Si eso se agudiza, porque es natural que en un conflicto como el que ha creado esta política de Estados Unidos ahí entre estos dos países, vaya cada quien a alinearse con sus ascendientes. Eso va a crear en el seno de la sociedad norteamericana tensiones que es como aquello de que llover sobre mojado, ¿verdad? Absolutamente. El gobierno del presidente Bush, creo que desde antes de ascender al poder, tenía ya una estrategia con respecto al problema en el Medio Oriente. Y ya desde que ocurrió lo de septiembre, el 11 de septiembre, recuerden ustedes, la visita a Ariel Sharon fue la primera que hubo 2 días después, el 13 de septiembre, a Estados Unidos. Antes de que inclusive se produjeran aquella definición, diría yo, de políticas de reacción hacia el terrorismo, como bien se le llamó. Perdón, entonces, en esa visita se hizo un juego de apariencias de que Estados Unidos se había negado a desconocer a Arafat como interlocutor. Esa fue la parte hipócrita. Eso es la parte de apariencia, cuando en el fondo los hechos están demostrando lo contrario. Exactamente. Al fin de cuentas ya han venido a caer en lo que es la realidad. Pero Arafat tiene legitimidad no solo por el hecho de haber sido electo por el pueblo palestino, sino que toda la comunidad árabe lo reconoce como el interlocutor del pueblo palestino. Entonces ya el conflicto no es con Arafat. Con excepción de los radicales que no quieren reconocer tampoco a Israel. No, hemos dicho que ninguno de los Arafat ha pasado a una posición moderada
y quiere diálogo y quiere la paz, ¿verdad? Pero los otros están del otro lado con la posición radical de no reconocer un Estado palestino. Absolutamente. Entonces así no puede llegar las cosas a ninguna parte. Pero la manera que los países árabes y el propio Arafat encuentran que es la razonable, la lógica, la única vía de aislar precisamente a esos grupos es reconociendo en Arafat la autoridad que tiene porque legítimamente fue electo por el pueblo palestino. Y ahora no puede un poder extranjero venir a ilegitimizar lo que el propio pueblo ha seleccionado. Pero eso ha pasado en la historia, a través de la historia en los Estados Unidos. Lo hemos visto con otros países, inclusive aquí mismo en América Latina, el caso del presidente Allende. Pero en el caso de los golpes de Estado, venían desde el mismo pueblo que había, se suponía, de las Fuerzas Armadas de esos mismos pueblos, que habían escogido a sus representantes. Y no desde una acción directa y proclamada ya universalmente, como una declaración de no reconocimiento a la autoridad de un país como el que representa Arafat. Mira, Naciones Unidas se supone que debería ser el árbitro supremo en todo este tipo de conflictos. Absolutamente. Pero Estados Unidos ha integrado a Naciones Unidas. La ha desconocido. Cuando respondió a la agresión de los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos se olvidó de Naciones Unidas. Se olvidó hasta de la OTAN. También. Hasta de la OTAN, ¿verdad? Que es su creación. Y con el primer ministro británico Tony Blair presente en el Congreso de los Estados Unidos, el presidente Bush tomó una posición unilateral de Estados Unidos frente a la agresión. Y le dijimos desde ese mismo día, ese es un camino peligroso, presidente. Porque usted está colocando a Estados Unidos solo, lo está aislando de sus amigos. Con Israel. Y por el camino que va, está perdiendo a sus amigos. Y está creando una situación que ahora mismo, ¿cuánta gente de ascendencia árabe hay en América Latina? Pero hasta John Sununu, que fue secretario de la Casa Blanca, de la presidencia, es de origen árabe. O se nos va a olvidar eso. No, y ahí... Entonces hay una situación sumamente delicada, que este conflicto que se está atizando allá en el Medio Oriente repercute inmediatamente en el seno de la sociedad norteamericana y en cada uno de los países de América Latina y del mundo, donde haya árabes y haya ciudadanos de origen judío. Entonces no se puede jugar con eso. No se puede jugar con eso. Yo no sé qué es lo que anda persiguiendo este grupo, porque definitivamente si es ganarse unos pesos más con su petróleo, le va a salir la criada respondona. Eso no va a llevar a ningún resultado beneficioso para su bolsillo. A mi juicio humilde, va mucho más allá y es una cuestión de hegemonización sobre todos los demás países del globo. Bueno, pero eso se enmarca entonces en el cuadro imperio del artículo sobre el imperio. Ajá, entonces vamos a convertir a los Estados Unidos en un imperio. Y es verdad que eso se va a producir así, en una transición sin ningún trauma, de la gran democracia y adalid de la libertad en un imperio donde están cercenadas las libertades, donde las libertades individuales y colectivas están limitadas por un Estado policial capaz de penetrar hasta lo más íntimo para averiguar lo que está pasando. Ahí eso va a pasar así, tranquilo, y no va a suceder nada en los Estados Unidos. Pues definitivamente que no. Entonces esto, repetimos, la capacidad de producir reacciones violentas y de actos de suicidio no es una patente árabe. Y si no, vamos a averiguar si Timothy McVeigh tenía algún ascendiente árabe, ¿verdad? Porque todo parece indicar que no, que por donde quiera que usted lo busque va a encontrar que es un ciudadano de origen sajón, por allá, ¿no? O caucásico. Entonces eso es un problema sumamente delicado, la situación interna de la sociedad norteamericana. No es para estarse jugando con esto, creando un nuevo motivo de tensión. Ya hay suficiente con el permanente temor que le infunde el gobierno norteamericano a sus ciudadanos diciéndole que hay un inminente
una inminente reedición de los hechos del 11 de septiembre. Y ustedes quieren que la gente viva tranquila y se normalice la economía cuando hay la posibilidad de que se reediten esos horrorosos hechos del atentado al World Trade Center. Cada semana salen con unos pronunciamientos de esa naturaleza. Pero esa es la parte trágica, la parte dolorosa, la parte patética de todo esto, de la implementación de esta estrategia que, como bien dije, ha sido diseñada desde hace ya bastante tiempo y viene articulándose parte por parte en la medida que el tiempo transcurre. Ya estamos viendo una etapa agotándose, pero la parte ya, digamos, la parte comedia del asunto es las acusaciones que los Estados Unidos apuntan hacia Rusia, por ejemplo, con la guerra con Chechenia, de violaciones de los derechos humanos, etcétera. Y con los chinos, cuando lo de Tiananmen, cuando un chinito se le paró a un tanque por delante, y esa fotografía ha circulado en el mundo entero, un hombre valiente que se le paró a un tanque. Yo quiero ver un palestino que se le pare a un tanque israelí ahora al frente, a ver qué es lo que le va a pasar. ¿Tú sabías que Rusia está sustituyendo a Arabia Saudita como el mayor productor de petróleo del mundo, Sí. con las mayores reservas del mundo? Así vi. Rusia. El problema de Rusia es el del mercadeo de su petróleo. Pero por eso es que hay muchos intereses en todo esto en juego. Pero yo quiero repetir lo siguiente. Miren esto. Naciones Unidas quiere que Israel se retire sin dilación, sin tardanza. ¿Cómo lo van a implementar eso? Bueno, entonces en el marco de esa decisión unánime, 15-0, que votó el Consejo de Seguridad, entonces decide ahora el presidente de Estados Unidos enviar, aquí está, a Powell, y le instruye a Sidney de que visite a Arafat. Después que dieron todos los pasos, incluyendo esa declaración imprudente del presidente Bush, de decir que Arafat es prácticamente un individuo que hay que sacarlo de ahí porque ya es un elemento que traicionó a su gente. Señor, el que no está conforme con Arafat es precisamente la radical, la que está dispuesta a ir a hacer esos atentados por encima de Arafat. Lo que pasa es que Estados Unidos lo sabe, como lo sabe Sharon. Sí, ¿cómo no? Y sabe que Arafat está inerme frente a esa manifestación de rebeldía de la gente que no está dispuesta a seguirle tragando más atropello a los israelitas. Pero no le interesa reconocerlo. No, porque la jugada es salir de Arafat. Salir de Arafat. ¿Por qué? Porque saliendo de Arafat no habrá paz. Y esa es la jugada peligrosa para los Estados Unidos. Hacerle el juego a esa intención de Ariel Sharon de que no haya Estado palestino. No admitir un Estado palestino. Ah, bueno, entonces ahí no va a haber paz. Entonces, ¿cuál es el propósito de eso? ¿A dónde va a llegar eso? Y yo no sé, de verdad que no sé. Y función de Powell, aquí hay una expresión muy interesante. Miren esa expresión de Powell. Por favor, observen la expresión de Powell. Yo sé que en el fondo, Powell no va con esa actitud de la administración Bush, pero tampoco puede ir en contra de ella. Pero se le ve ahí en la expresión, tiene una expresión de escepticismo, de duda, sobre la cosa, que no va nada bien. Entonces aquí hay otra crónica que dice que Estados Unidos amplía su rol en medio de críticas a su actuación. ¿Cuáles son las críticas a su actuación? La actuación que ha tenido de parcialidad frente a el conflicto, sí. No, frente a Palestina, frente a la autoridad palestina, que es Arafat. Entonces se ha ido del lado de Sharon y ya en esa declaración que mostramos, pues ya no hay disimulo ninguno. Pero eso le ha merecido mucha crítica, sobre todo de sus países aliados, que no están dispuestos a acompañar a Estados Unidos en esa posición. Entonces, vamos a ver. ¿A dónde ojalá que llegue Powell eso? Y que Sidney se vea con Arafat y que Sharon le dé permiso, ¿verdad? Porque parece que Sharon está allí independiente y se rebela contra los Estados Unidos y todo eso. Pero hay otra dimensión interesante.
yo saqué esta información del Nacional de que la OPEP no quiere usar el petróleo como arma. Sí. Oigan esto. La OPEP no quiere usar petróleo como arma contra los Estados Unidos. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, rechaza utilizar el petróleo como arma política para ejercer presión sobre Estados Unidos e Israel en el conflicto del Cercano Oriente, aseguró hoy el ministro de Energía de Qatar, Abdullah bin Hamad El Attiyah, en la capital Doha. El ministro subrayó que el interés del cartel sigue siendo asegurar la estabilidad del mercado del petróleo. Pero oigan bien cuál es la razón por la cual la OPEP no quiere entrar en un embargo petrolero que supone no venderle al mundo occidental. No podemos perder la confianza de los compradores, claro, ya que hoy en día existe para los compradores en todo el mundo un gran número de fuentes proveedoras alternativas, agregó el funcionario qatarí. El petróleo no tiene religión ni nacionalidad y el mercado es grande y abierto. Es decir, si la OPEP comienza a jugar, y ya lo hemos explicado aquí, con el asunto de no vender petróleo, va a entrar en el mercado el petróleo de otras partes, del Mar del Norte, del Golfo de México, de todas partes, de donde lo puedan sacar. Y entonces, y además hay que decir que entre ellos mismos se ponen zancadillas, porque si ellos se ponen una cuota, pero no es verdad que la cumplen. Y es tradicional el incumplimiento de Arabia Saudita, que hasta ahora ha sido el mayor productor y el de mayores reservas. Ahora parece que Rusia le está disputando ese lugar de preeminencia a Arabia Saudita. Y esa respuesta fue en contraposición a la iniciativa de Irak de que debería declararse por medio de la OPEP un boicot petrolero hacia Occidente, particularmente dirigido a los Estados Unidos. Y la reacción fue precisamente la que usted acaba de decir, que no están en disposición de asumir esa iniciativa. Irak sigue manteniendo su posición completamente, diametralmente opuesto a las iniciativas de Oye, esta otra parte del asunto petrolero. Los expertos del mercado señalaron que la moderación del precio se debe a que las reservas de Estados Unidos, según datos del American Petroleum Institute, aumentaron la semana pasada en 6.5 millones de barriles, mientras que los analistas habían contado tan solo con un aumento de 1.75 millones de barriles. ¿Qué quiere decir eso? Que la economía no responde. Que no es verdad lo que leímos ayer, el repunte de la economía que dijo el portavoz de la Casa Blanca, Fleischer. Sí, Fleischer. No, que el repunte de la economía es responsable del encarecimiento. Y le dijimos, eso no es verdad. ¿Dónde está ese repunte? Mírenlo ahí. Las reservas han aumentado, que quiere decir que ha disminuido el consumo. Y el consumo ha disminuido. Entonces, ese es el asunto, ¿eh? Si se siguen jugando con la verdad, van a encontrarla. Y se va a desarticular todo esto. Ahora, oigan esta otra parte. Léete el título que viene en la nueva economía. De la nueva economía mundial. Los demandantes de Enron someterán a Wall Street. Oigan perfectamente eso. De acuerdo. Ustedes recuerdan que les dijimos que el lío de Enron y la Arthur Andersen iba a llevar al colapso del sistema bursátil. Porque cuando la gente comienza a dudar de los actores principales del juego de expectativas que supone ser la bolsa de valores, donde una serie de grandes empresas apoyadas en el testimonio de idoneidad dado por las auditoras reconocidas, porque se supone que las auditoras tienen credibilidad en base a su actuación y su seriedad, y resulta que esta actuación del Arthur Andersen le dio un golpe mortal a la credibilidad de las empresas auditoras internacionales. Pero al darle ese golpe a la credibilidad de las auditoras, se le está dando a todas las acciones que ellos han tenido con respecto a las empresas. Ahora resulta que el examen con una lupa muy poderosa, con que se ha estado viendo la actuación del Arthur Andersen con respecto a la Enron, se ha extendido a otras áreas y a otras empresas, ¿eh? Entonces, ¿qué está pasando mientras tanto? Que la bolsa de valores no puede despegar, porque hay un profundo temor y una profunda desconfianza con relación a qué es lo que está pasando en la bolsa.
Y si esas contabilidades que la ley les obliga a presentar trimestralmente a las empresas públicas, que son las empresas que concurren a la bolsa de valores, y están certificadas por esas empresas que ahora están en predicamento de duda, que son las auditoras, entonces, ¿cómo creer en esa contabilidad y cómo creer en todo lo que se dice respecto del comportamiento de las economías de esas otras empresas después del escándalo de Enron? Hoy sí hay más Enron y todo el mundo está suponiendo que Eso sí. es lo que se está cuestionando. Y entonces, ¿cómo se va a resolver eso? Bueno, van a tener que hurgar hasta las últimas consecuencias todo ese proceso, porque no se va a restaurar la confianza en el juego bursátil mientras esté la duda de que aquello todo sea una mentira para incautos, para atrapar incautos, atrapar el dinero de los incautos. Sí, porque es muy difícil creer, es muy cuesta arriba asumir que exclusivamente la Enron estaba involucrada y la Anderson en esta práctica, cuando la Anderson aplicaba los mismos sistemas contables a 200 o 300 empresas más que ellos auditaban. ¿Por qué iba a ser diferente sus prácticas contables con la Enron de lo que ellos aplicaban a las demás empresas? Entonces el cuestionamiento viene no solo a la Enron y a la Anderson, sino a la SEC y a Wall Street. Porque naturalmente la gente dice, pero es que esto es una práctica general, me están engañando. Oye, ¿tú sabes quién encabeza la acción de demanda? Una demanda de lo que llaman... Clase de acción colectiva. Ajá. Es la Universidad de California. No, imagínate. Óyeme bien. Es una cuestión y académica. Entonces dice que va a expandir su demanda para agregar firmas clave de Wall Street como la JP Morgan Chase, JP Morgan Chase, a Citigroup, que es el dueño de Chase Manhattan Bank, y a Credit Suisse First Boston. Oigan bien. Esas son las que van ahora a ser involucradas en la demanda directamente de la Universidad de California contra, y un grupo de demandantes contra Enron Corporation y contra Arthur Andersen. Es Andersen. Óigame bien, eso va a ser un sismo de categoría 7.5 o 8 en la bolsa. Están empezando a sentirse ahora los amaqueos y las sacudidas leves. Lo que viene detrás ya veremos. Vamos a ver hasta dónde. Temas nacionales. Vamos a hacer un paréntesis. Continuemos, arquitecto, con Bueno, los temas nacionales. La absurda economía dominicana. Gobierno pasa a Banreservas cobros del INVI, de bienes nacionales y los peajes. Esto es absurdo. Yo no sé cómo... Yo no sé cómo calificarlo. No, mire. Indudablemente que ahí en el Palacio Sentido administrativo está perdido. no hay conocimiento del funcionamiento del Estado. Me excusan, pero esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista del aparato administrativo del Estado. La ley obliga al gobierno dominicano a depositar todos sus ingresos en el Banco de Reserva. Es decir, el Banco de Reserva es el recipientario de todos los ingresos del gobierno dominicano, de todos, en una cuenta, ¿verdad?, República Dominicana. Entonces resulta que el Estado, deudor del Banco de Reserva, y para poder resolver su problema con el Banco de Reserva de una manera intempestiva y sorpresiva, le traspasa el peaje después que ha dado muchísimos contratos otorgando los peajes. Por cierto que la crónica que está en la prensa es contradictoria desde ese punto de vista, porque aparece una declaración del administrador del Banco de Reserva, Manuel Lara, diciendo que esa medida no entra en conflicto con las decisiones que se han tomado de cesiones, pero por otro lado sí aparece que se han retirado
algunos peajes de los que estaban incluidos en los contratos que se dieron, como fue, por ejemplo, la autopista de las Américas, Sí. ¿verdad? Pero esto es una cosa que no tiene fundamento por ninguna parte, porque usted, si le debe al Banco de Reserva, el Estado, y acuérdense que nosotros hemos propugnado porque el gobierno dominicano concerte con su banco, que es el Banco del Estado, el Banco de Reserva, un contrato operativo de una línea de crédito reconductiva para resolver el problema del flujo de caja, el descuadre de mes a mes, no el descuadre de año, de un año completo. De los ingresos fiscales. Porque de un mes a otro tiene que producirse una diferencia, en unos casos en exceso y otros en defecto, en cuanto a los compromisos de desembolso del Estado, que deben hacerse en su momento, y por tanto no debe haber una razón por causa de mala administración de los recursos o imprevisión de que los desembolsos no se hagan en el momento oportuno, incluyendo los salarios, el que ha habido atraso hasta en eso, para no hablar de las pensiones y de muchísimas otras cosas. Entonces, hay que buscar un mecanismo, y hemos dicho, el mecanismo está ahí. El Banco de Reserva debe financiar el descuadre de mes a mes, o sea, el problema de liquidez. Pero eso no tiene nada que ver con préstamos o con el descuadre del presupuesto. Es decir, usted hizo una proyección para el año y resulta que usted calculó mal, bueno, entonces usted tiene que hacer una nueva reestimación de sus ingresos y enviar al Congreso una enmienda de su presupuesto. Aunque el gobierno tiene en la ejecución presupuestaria siempre el recurso de no otorgar todo lo que se le asignó en el presupuesto, porque la propia ley le da el carácter de asignación máxima. Es decir, el gobierno no se compromete a entregar eso, sino en la medida en que se cumpla el pronóstico del ingreso. Es decir, yo hago un cálculo y digo, me va a entrar tanto, y resulta que en la realidad no me entra ese monto que yo había previsto. Bueno, la ley no obliga al gobierno a entregar el monto que había previsto, sino ese es el entorno máximo de la asignación para cada uno de los departamentos del gobierno. Si no entra esa suma, entonces proporcionalmente debe distribuir el recorte, y entonces le entrega menos y le dice, bueno, como los ingresos han sido estos, y va a caerse el cuadre final, no es por un problema de liquidez momentáneo, sino porque no va a cuadrar al finalizar el año. Tenemos que recortar desde ahora, de modo que recorten sus actividades en esta proporción. Eso es un presupuesto administrado. Pues bien, si hay un compromiso con el Banco de Reserva, no hay necesidad de pretender cambiar la naturaleza del banco para convertirlo en oficinas recaudadoras del Estado. Hoy, ¿para qué está la Dirección General de Impuestos Internos, que se ha creado después que se refundieron pues el impuesto de las rentas con el de rentas internas, que era el departamento que manejaba antes las recaudaciones de los peajes? Bueno, pues ahora es la ¿Quién debe manejarlo de acuerdo a la ley? No, y ahora la Dirección General de Impuestos Internos, Claro. que es ya las dos entidades refundidas. ¿Y cómo es que usted va a convertir ahora al Banco de Reserva, que debía recibir de todos modos el depósito de los ingresos, en el organismo que va a entrar directamente a los peajes a recaudar, desnaturalizando su función como banco? Pero eso es un absurdo, señor. Es sencillamente un absurdo. Entonces uno se queda realmente pasmado cuando uno ve medidas como esta. Y entonces dice aquí, es un desacierto. el Banco del Estado vendió varios inmuebles valorados en 800 millones. Esa es una partecita preocupante. Bueno, yo quisiera que tú te leyeras esa parte. Muy preocupante. Aquí léete esa. Porque hay un listado de propiedades de activos. ¿En dónde que está el listado, arquitecto? No, pero léete aquí. Todo esto. Sí, que se encargará. El gobierno de traspasa aquí. ingresos de peajes al Banco de Reserva. La entidad financiera se encargará también de cobrar la deuda del INVI. El gobierno traspasó al Banco de Reserva Oigan eso, ¿eh? O sea que también va a tener que salir a cobrar las casitas y los las apartamentos por ahí. acreencias que tienen las instituciones del Estado con los agentes que le debe.
Eso es absurdo. Oh, pero Dios mío. El gobierno traspasó al Banco de Reserva las recaudaciones que se produzcan en las estaciones de peaje para cubrir el pago de las deudas de diferentes instituciones oficiales con la entidad bancaria y financiar puentes y carreteras construidos por el Estado. Es que el peaje está especializado para eso exclusivamente, no para cubrir otro compromiso. La revelación la hizo ayer el administrador del Banreservas, Manuel Lara, quien explicó que el presidente Hipólito Mejía ya emitió el decreto para formalizar la operación, la cual entrará en vigencia a partir de junio de este año. La medida del Poder Ejecutivo fue recomendada por una comisión especial creada por decreto para estudiar fórmulas de reducción de la deuda estatal con el banco, integrada por Andy Dawager, Julio Cross, Banreserva, Banco Central y la Secretaría de Finanzas. Andy Dawager, señor, y Julio Cross. Encabezando este asunto. Pero es que no es posible. Ahí no hay conocimiento del Estado o no hay deseo de respetar la integridad del Estado dominicano. Ninguno de los dos tiene experiencia de Estado, ni saben lo que, no creo que tengan. Pero tampoco debió pasar por la aprobación del presidente de la República ni de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. No hay consultoría. Porque en todo caso, el consultor jurídico está ahí para decirle presidente. Eso es atentatorio contra el ordenamiento jurídico del Estado. Pero no hay consultoría jurídica tampoco. Las estaciones. En la actualidad, en la carretera dominicana funcionan 4 estaciones de peaje. En la autopista Duarte, a la altura del kilómetro 28, en la autopista de las Américas, casi en el aeropuerto, en la antigua carretera de San Cristóbal y a la altura del kilómetro 13 de la autopista 6 de noviembre. Excúsenme. Sin embargo, Lara informó que el proyecto incluye el establecimiento de 11 nuevas estaciones de peaje en diferentes carreteras, ya veo. Entre ellas una de la nueva autopista del Este, otra en el tramo entre Santiago y Navarrete, una tercera entre Santiago y San Francisco de Macorís y otra entre Higüey y Bávaro. Ahora, párate un momentito ahí. Ya veo. ¿Cómo encuadramos todo esto con la información que salió hace 2 o 3 días de que el BID está aquí asesorando al gobierno dominicano en la formulación de una ley que le permita dar legalidad a las concesiones que ha estado aprobando el Congreso Nacional? Y encima de eso ahora viene el Estado dominicano a entregar los peajes al Banco de Reserva. Entonces, ¿qué está diciendo eso? Que ahí no hay una idea clara de qué es lo que hay que hacer con los problemas de la ejecución presupuestaria. Le hemos dicho al presidente, no hay una ejecución presupuestaria responsable. Y consecuencia, tenemos una política de endeudamiento irresponsable del Estado, incluso con préstamos externos, ¿verdad? Que son una cosa desbocada, sin control, no se sabe hasta dónde llegar. Bueno, trajimos aquí, y lo tenemos aquí en nuestro maletín, el testimonio de la declaración del equipo económico del gobierno del PLD, diciendo que no, que ese es el camino que tiene que seguir este país, para que no vengan ahora a querer cosechar, diciéndole, no, porque este es un desastre que está haciendo este gobierno. Es verdad que este gobierno está haciendo un desastre, está siguiendo el desastre que dejó el PLD, señor. Las pautas. Y esa es precisamente la gran responsabilidad que ha asumido el gobierno del presidente Hipólito Mejía, es el de no haber cuestionado lo que encontró y el de haberlo seguido. Son dos cosas equivocadas las dos, por las cuales no puede tener ningún tipo de explicación. No puede haber explicación ninguna para eso. Pero a pesar de la salvedad que ha hecho el administrador del Banco de Reserva de que estas estaciones de peaje no están comprendidas dentro de las concesiones, los acuerdos o contratos de concesiones que nosotros hemos visto aquí, que se han denunciado por los medios de comunicación, particularmente el periódico El Caribe, que es el que más se ha adentrado dentro de esa cuestión, dentro de esa temática, expresan taxativamente que el peaje, que prácticamente ya está siendo recaudado, está siendo captado los recursos de esos peajes, de San Cristóbal y de las Américas, ya están en manos de las concesionarias, que aunque no se le ha aprobado todavía por el Congreso las concesiones, creo que una de ellas sí se aprobó, la otra no se ha aprobado. Roger, ¿y tú nos recuerdas que mucho antes de que se entregara o se aprobara en el Congreso el asunto de los aeropuertos,
ya estaban Sí, estaban entregadas las cobrando. recaudaciones. Es verdad. Excúsame, yo estoy... Es que es así, esto es un gatillo alegre Sí. para soltar los recursos del Estado en manos de una gente sospechosa, para decirlo menos. Bueno. Son sospechosos, para decirlo menos. En Entonces, febrero del 2000, la Secretaría de Obras Públicas ofreció detalles sobre el proyecto de construir 11 nuevas estaciones de peajes, además de las que mencionó el administrador de Obras Públicas. Dijo que construirá peajes en la carretera Moca-Santiago, Azua-San Juan de la Maguana, Santo Domingo-Guerra, Puerto Plata, Aeropuerto Gregorio Luperón, Navarrete, Puerto Plata, San Cristóbal Baní y Esperanza Mao. Bueno. Pero ¿dónde está el listado de las otras propiedades? La playa de los Corbanitos ya tiene comprador. Ya se le entregaron al Banco de Reserva e inmediatamente tiene comprador. La administración del Banco de Reserva, el administrador del Banco de Reserva, señor Manuel Lara, informó ayer que esa institución vendió por 800 millones bienes inmuebles recibidos como dación de pago por deudas que tenían algunas instituciones oficiales. Una fuente informó del Listín Diario que uno de los inmuebles son los terrenos de la playa Corbanito, ubicada en la provincia de Peravia y Azua, con un valor de 500 millones, propiedad que pertenecía a la Corporación de Empresas Estatales, CORDE. Los Corbanitos son 15 millones de metros cuadrados con vocación turística, ubicado en la punta de Ocoa y Las Calderas, en la zona de Sabanagüey. Actualmente no se utiliza como balneario y los habitantes de Sabanagüey estacionan decenas de yolas que tienen. También está bien ahí. Mire, señor, es que no puede ser. El Banco de Reserva ahora resulta que va a hacer la función de bienes nacionales. Pues bien nacional es el que está responsabilizado por ley para disponer de los bienes del Estado. Entonces va a sustituir a bienes nacionales y también va a sustituir en su función de cobro al INVI. Bueno, pues ahorita meterán también al IAB y yo no sé cuántas entidades más. Es que no se puede desnaturalizar la función de las instituciones del Estado, porque para eso es que existen. Claro que hemos seguido una tradición de multiplicar las instituciones, de crear, bueno, tenemos 2 y 3 secretarías de Estado de Obras Públicas. Antes eran 3, creo que ya se redujo a 2, porque había 2 aposentadas en Palacio. Una oficina supervisora de obras del Estado y una oficina fiscalizadora de obras del Estado, las 2 haciendo lo mismo, entregando contratos grado a grado, ¿verdad? Junto con la de Obras Públicas, la Secretaría, que seguía también haciendo lo suyo, entregando contratos grado a grado. Entonces había 3 secretarías de Estado de Obras Públicas. Bueno, las de Palacio las refundieron en una. Pero hay 2, todavía hay 2. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Es que no puede haber racionalidad en la acción del Estado cuando usted tiene los mecanismos a través de los cuales se hace coherente la acción del Estado, incoherente. Es como meter algo en una especie de trituradora. Usted tiene algo íntegro aquí, lo mete en el aparato y sale triturado por allá. Es decir, usted puede tener un pensamiento coherente de lo que quiere hacer, lo mete a través de ese aparato descoordinado del Estado y lo que se traduce es en acciones descoordinadas de las agencias del Estado, cada una por un lado o cada uno con el criterio del administrador o el jefe o director o secretario de Estado que esté ahí. Así no podemos vencer el problema de su desarrollo, señor. La administración pública es un instrumento esencial de la lucha contra su desarrollo. Y la pobreza. Bueno, pero si nosotros no sabemos articular el aparato del Estado, ya hemos criticado y lo seguiremos haciendo, la creación de la Secretaría de la Mujer. Eso es una cuestión demagógica que además se diseñó cuando la expectativa era que la hoy viuda, pero antes esposa del doctor Peña Gómez, iba a ir a esa posición. Y entonces se lanzó la idea y eso la dijo el doctor Peña Gómez, la creación de la Secretaría de la Mujer. La Secretaría de la Juventud, ¿en manos de quién está? De un hijo de Peña Gómez, porque todo esto es una politiquería barata, ¿verdad? Entonces, bueno, la juventud, ¿qué es lo que está haciendo? No tienen nada que hacer. Todas las iniciativas que usted ve en la prensa corresponden a otros departamentos del Estado, porque no hay justificación para que exista una Secretaría de la Juventud. No existe. Entonces, crean la de la cultura. Se ha mejorado la acción del Estado desde el punto de vista de lo que es una política de cultura en este país. No,
seguimos invadidos por la cultura haitiana en todas las vertientes de lo que es turismo. Por ejemplo, lo que se llevan los turistas de aquí son los cuadros. son manifestaciones de la artesanía o de la pintura esa rupestre haitiana. Pero ¿y dónde están los artistas dominicanos? Arrinconados porque no pueden competir, como no pueden competir los obreros de la construcción con los obreros haitianos que se han metido y han invadido la industria de la construcción. Y los campesinos en la cosecha. Por eso le decimos al presidente, aunque él lo quiera tomar a burla, como me dijo esa noche en el Palacio y lo hemos relatado, que tú quieres, no quieres saber de los negros. El problema no es de los negros, presidente, es que los haitianos son negros. Y ni ellos tienen la culpa de ser negros, ni nosotros tenemos tampoco esa culpa. Y además no somos blancos. Bueno, el presidente es blanco, yo no lo soy. Pero nosotros somos, como escribió un norteamericano en un libro, el país de las familias multicolores. Aquí todos los dominicanos, y lo dicen las estadísticas de las propias instituciones norteamericanas, el 73, y yo creo que es más del 73, sino el 83% de los dominicanos, somos mulatos. Somos mezclados, no somos ni blancos ni somos prietos. Pues los haitianos tienen orgullo de ser negros. Bueno, muy bien, magnífico. Y los alemanes serán alemanes. Y los alemanes que van a ser rubios y ojos azules y qué sé yo. Pero nosotros tenemos el derecho a ser como somos los dominicanos y que no nos vengan a perturbar eso ni a chantajearnos diciendo no que ustedes tienen un prejuicio racial. Como ahora resulta que para nuestra sorpresa, el señor presidente de la República recibe en el Palacio a Sonia Pierre. Tenemos que decir esto ahora porque obviamente nuestro invitado no va a venir y estos temas teníamos que discutirlo con él. Pero resulta que en la prensa de hoy aparece Sonia Pierre, recibida por el presidente de la República. Una agente extranjera enemiga del Estado, de la existencia del Estado Dominicano. Y el presidente de la República la recibe en Palacio, acompañado de un fulano ahí que tiene un nombre castizo, como lo tienen todos los haitianos, que hace rato que abandonaron su nombre haitiano y se han puesto un nombre en dominicano, para ponerlo de alguna manera, ¿verdad? Y el presidente le ha dado una categoría a Sonia Pierre que no tiene en lo absoluto. Sonia Pierre es la persona que tomó la iniciativa, en conjunción con unos cuantos más, de ir a agraviar a la República Dominicana a los tribunales internacionales. ¿Qué es lo que se trata? Entonces, ¿por qué usted la recibe en su despacho siendo la persona? Porque es el mismo gobierno que le permitió a Jean-Bertrand Aristide visitar a la República Dominicana y no ir a hacerle una ofrenda floral a los padres de la patria. Porque le dio la salida que le permitió a la Cancillería haitiana decir, no, la culpa no es nuestra, sino de la Cancillería dominicana que no incluyó la ofrenda floral en la agenda de la visita del presidente Aristide. Porque es un conciliábulo. Es un conciliábulo. Eso se hizo para que él pudiera venir como vino, no tener que humillarse ante eso, lo que él considera sus enemigos, que fueron los padres de la patria dominicana, pero fue a prosternarse en la tumba de José Francisco Peñagón. Y esta visita... Y yo dije ese día, esa visita compromete seriamente la memoria de José Francisco Peñagón. Más los compromisos no visibles, pero hasta ahora ocultos, pero que se están viendo en sus consecuencias, de las relaciones y de los nexos entre Jean-Bertrand Aristide y José Francisco Peña Gómez. Y lo estamos padeciendo nosotros los dominicanos con este gobierno que ha hecho suyo los compromisos de José Francisco Peña Gómez. Y por eso es que hemos dicho que este país está atrapado entre esos compromisos y el pensamiento estratégico fusionista volcado en este libro que se llama La Isla Bebé de Joaquín Balaguer. Entonces, los dominicanos vamos a tener que organizarnos para luchar contra eso, porque tenemos que mantener este país contra viento o contra la lluvia o contra lo que sea. Pero quien quiera que haya asesorado al señor presidente para que recibiera a la visita de Sonia Pierre y de quien la acompañaba, le asesoró muy mal, y creo que eso fue una iniciativa del señor canciller, que también ha reaccionado contrario a que se incoe una iniciativa no, pero, oye, déjate de eso, no. El presidente no tenía al lado a Hugo Tolentino cuando me dijo en Palacio, es que tú no quieres saber de los negros, es que él está convencido de que eso es lo que él debe hacer. Es verdad. Y está equivocado él es que está equivocado, porque él fue el que le dio declaraciones a la revista puertorriqueña el día antes de tomar posición, diciendo,
con frente a Haití, le vamos a dar la nacionalidad a los hijos de haitianos a sabiendas de que nosotros vamos a perder la batalla frente a Haití precisamente a través de los hijos de haitianos. No es válido Entonces, yo eso no puede pretender ser. darle el beneficio de la duda. Yo lo siento, No es válido. pero a nuestro amigo Hipólito Mejía no es verdad que está haciendo un juego inocente. Bueno, se nos acabó el tiempo. No sabemos por qué no vino Manuel Núñez. Ya sabremos el lunes. Le diremos por qué le pasó. Gracias por su atención. Les hablamos Leopoldo Espallá Anita. Y Roger Ogando.